Muy buenas. A ver, ¿alguna vez se han parado a pensar cómo es posible que un simple espejo pueda concentrar la luz del sol hasta el punto de derretir metal? Pues sí, es posible. Y hoy vamos a ver cómo funciona esto de la óptica geométrica, y lo vamos a hacer con una historia real que parece de película, la de un edificio que sin querer se convirtió en un arma solar. Nos vamos a Londres, año 2013. Y de repente los titulares de los periódicos se llenan de cosas como esta. El reflejo de un rascacielos achicharra la City o, atención, arde la City, un rascacielos genera un rayo solar mortal. O sea, ¿cómo? Hablaban de un edificio, el famoso walkie-talkie, que parecía tener, un superpoder bastante peligroso. Y ojo, que no era ninguna exageración de la prensa. Fíjense en esto. Es lo que le pasó al coche de un empresario que tuvo la mala suerte de aparcar donde no debía. Paneles completamente deformados, piezas de plástico derretidas. Es que el edificio estaba, literalmente, friendo todo lo que se encontraba en su camino. Claro, aquí la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que un edificio, una estructura de cristal y acero, se comporte como una lupa gigante y destructiva? La respuesta, que es fascinante, no está en la ciencia ficción, sino en un principio de la física que conocemos desde hace siglos. Vale, para resolver este misterio del edificio, lo primero es lo primero. Tenemos que entender cómo se comporta la luz cuando choca contra algo. Y esto en física tiene un nombre, la ley de la reflexión. A ver, la definición técnica suena un poco rimbombante, pero en el fondo es súper sencillo. La reflexión es simplemente cuando la luz rebota. Tal cual. Cuando un rayo de luz llega a un objeto, como puede ser un espejo o la ventana de un edificio, choca, cambia de dirección y vuelve por donde ha venido. No tiene más misterio. Y lo mejor es que la regla que sigue este rebote es súper simple. Imaginen que trazamos una línea recta perpendicular al espejo. A esa línea la llamamos la normal. Pues bien, el ángulo con el que llega el rayo de luz es exactamente el mismo ángulo con el que sale rebotado. Así de fácil. Es predecible y, como vamos a ver ahora, muy poderoso. Claro que no todos los rebotes son iguales. Si la superficie es muy lisa, como la de un espejo, tenemos una reflexión perfecta, súper nítida. A esto se le llama reflexión especular. Pero ¿qué pasa con una superficie rugosa, como una pared de ladrillo? Pues que la luz se dispersa en todas las direcciones. Eso es la reflexión difusa. Y por eso no nos vemos reflejados en la mayoría de las cosas que nos rodean. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué pasa si la superficie lisa no es plana, sino que está curvada? Pensemos en un espejo cóncavo, de esos que curvan hacia adentro. Este tipo de espejo es como un imán para la luz. Coge todos los rayos de luz que le llegan de frente, paralelos, y los obliga a todos a pasar por un único y diminuto punto, el punto focal. Toda la energía de la luz, ¡pum!, concentrada en un sitio. Y con esto ya tenemos la solución a nuestro misterio. La fachada del edificio Walkie Talkie no era plana. Ese era el problema. Su diseño curvo, cóncavo, lo convirtió, sin que nadie se diera cuenta, en un espejo cóncavo gigantesco. Un espejo que recogía la luz del sol y la enfocaba, como un láser, en un punto concreto de la calle de abajo. Era básicamente una trampa solar a escala arquitectónica. Las consecuencias, como se pueden imaginar, fueron brutales. Se llegaron a medir temperaturas de más de 90 grados Celsius en ese punto, o sea, suficiente para freír un huevo en el suelo o, como ya hemos visto, para derretir partes de un coche. Y ojo, que no es un caso único. Algo muy parecido pasó en el Hotel Vidara de Las Vegas, lo que nos demuestra el poder de este principio. La solución en Londres, pues fue bastante ingeniosa. Instalar unas lamas verticales para romper esa superficie cóncava y hacer que la reflexión fuera difusa, no especular. Vale, ya hemos visto que podemos concentrar la luz en un punto y que puede ser bastante destructivo. Pero esto nos lleva a otra pregunta, igual de interesante. En vez de enfocar la luz, ¿podríamos, no sé, atraparla y guiarla por un camino como si fuera agua por una tubería? Pues para responder a eso tenemos que hablar de la segunda gran ley de la óptica geométrica, la refracción. Si antes hablábamos de que la luz rebota, ahora vamos a ver que la luz también sabe curvarse. A ver, este fenómeno, la refracción, pasa siempre que la luz cambia de escenario, por así decirlo. Por ejemplo, al pasar del aire al agua. Como en el agua viaja un poquito más lenta que en el aire, ese cambio de velocidad la obliga a desviarse, a doblarse. Es el motivo por el que, si metemos una pajita en un vaso de agua, parece que se ha partido por la mitad. Y lo que hay detrás de esto es un principio súper elegante, formulado por Pierre de Fermat ya por el siglo XVII. Y dice algo así como que la luz es muy eficiente. Siempre sigue el camino que le lleva menos tiempo. Ojo, no el más corto, sino el más rápido.
Y a veces, para ir de un punto a otro pasando por dos medios distintos, la ruta más rápida no es una línea recta, sino una línea quebrada. Entender esto de que la luz se curva es el primer paso. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo podemos usar este principio para hacer algo que parece pura magia: atrapar un rayo de luz. Y con eso construir la columna vertebral de todo nuestro mundo moderno. Casi nada. Imaginen la situación contraria. Un rayo de luz que intenta salir del agua hacia el aire. A medida que vamos inclinando más y más el rayo desde abajo, el rayo que sale se va pegando cada vez más a la superficie. Llega un punto, un ángulo muy concreto que llamamos ángulo crítico, en el que la luz ya no sale, sino que viaja justo por la frontera, rozando la superficie. Y la pregunta es, ¿qué pasa si lo inclinamos un poquito más? Pues lo que pasa es algo asombroso: la reflexión total interna. La luz ya no se escapa, se rinde. El 100% de la luz rebota hacia adentro, como si la superficie del agua se hubiera convertido de repente en un espejo perfecto, sin pérdidas, sin fugas. La luz queda atrapada dentro. Y esto que acabamos de ver es la clave de todo. Este fenómeno es el motor que mueve la fibra óptica. Se dispara un pulso de luz láser dentro de un hilo de vidrio finísimo y ese rayo se queda atrapado dentro, rebotando millones y millones de veces en las paredes interiores gracias a la reflexión total interna. Así puede viajar kilómetros y kilómetros, casi sin perder energía, llevando información a la velocidad de la luz. El impacto de esto es incalculable. Casi todo el tráfico de Internet del planeta viaja por estos cables de fibra. En medicina, los endoscopios nos permiten ver dentro del cuerpo sin necesidad de abrir. E incluso en la investigación más puntera, se usa este mismo principio para guiar partículas como los neutrones en reactores nucleares. Una auténtica pasada. Así que hemos resuelto el misterio del coche derretido y hemos construido Internet. Y todo pensando que la luz son como flechas, rayos, que viajan en línea recta. Pero, y esto es importante, hay que saber que este modelo, aunque es increíblemente útil, tiene sus límites. La historia de la luz no acaba aquí, ni mucho menos. Vamos a ver. La óptica geométrica, la de los rayos, es perfecta para explicar espejos, lentes, fibra óptica, todo lo que hemos visto. Pero la luz tiene un secreto. En el fondo, es una onda. Lo que pasa es que cuando interactúa con objetos muy grandes, como un edificio o un cable de fibra, su comportamiento de onda casi no se nota y podemos simplificarla como un rayo. Pero cuando la luz choca con cosas muy, muy pequeñas, de su misma escala, entonces su naturaleza de onda sale a relucir y crea efectos extrañísimos que el modelo de rayos simplemente no puede explicar. Pero la idea clave con la que nos tenemos que quedar es esta. Pensar que la luz viaja en línea recta es una simplificación, una aproximación. Pero, ¿qué aproximación? Es probablemente una de las ideas más potentes y útiles de toda la física. Nos ha permitido no solo entender el mundo que nos rodea, sino diseñar tecnologías que han cambiado por completo nuestra civilización. Así que fíjense qué viaje. Hemos empezado con un coche derretido en una calle de Londres y hemos llegado al corazón de Internet. Y todo gracias a entender dos reglas muy simples sobre cómo la luz rebota y cómo se curva. Pero claro, esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si la luz no es solo un rayo, si también es una onda, ¿qué otros secretos, qué otras maravillas nos está escondiendo?